Entonces vamos a ver ya los middlewares, pero a nivel de código. Entonces yo lo que voy a hacer es, en la aplicación de usuario, aquí, voy a crearme un archivo que se va a llamar middleware.py. Y aquí yo lo que voy a definir es lo siguiente. Voy a definir algo muy sencillo. Voy a definir una clase que se va a llamar en este caso prueba middleware. Dentro de esta clase voy a colocarle pass. Así de sencillo. ¿Qué es lo que he hecho? Declarar una clase, nada más. Dentro de esta clase es donde yo voy a declarar, en este caso, toda la información correspondiente a mi middleware personalizado. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en este caso para que esta clase ya pueda ser reconocida por Django? Porque, bueno, yo tengo mi servidor aquí, está inicializado sin ningún problema. Yo voy al navegador, por ejemplo, y si yo recargo, aquí no hay ningún problema y sigue todo normal. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para enlazar este prueba middleware, lo que tengo que hacer es dirigirme a mi archivo settings del proyecto. Y aquí en middleware, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a enlazar esta clase. ¿Cómo la enlazo? Con la sintaxis punto. Primero, ¿dónde está esa clase? Está en la carpeta apps, en la carpeta o aplicación usuario, punto, y en el archivo middleware, punto, en la clase, que es esta clase, prueba middleware. Vamos a colocarle una coma y listo. Enlacé mi middleware. Entonces, aquí tengo prueba middleware y ahora lo que yo pensaría es, bueno, ya lo enlacé, no me pasa nada, no me sale ningún problema, pero sí hay un error. Y aquí está. ¿Por qué sale este error? Muy sencillo. No podemos definir esta clase de esta forma. Tenemos que definirla utilizando o llamando al método init. El método init es el que se llame inicialmente y solo tenemos que pasarle el parámetro self y el getResponse. El getResponse básicamente es que obtenga la respuesta que me están enviando. Fíjense que si yo aquí imprimo getResponse y ahora yo voy a decirle básicamente esto de aquí, vamos a guardar y vamos a ver que aquí ya no me está saliendo ningún error y lo que ven, print getResponse, y miren que aquí ya me aparece una impresión. Entonces, si yo, por ejemplo, voy aquí al navegador, fíjense que no hay nada, voy a recargar, me sale que prueba middleware es un objeto que no es llamado o que no puede ser llamado, pero aquí, por ejemplo, ya tengo un error y está interactuando y está reconociendo el middleware. ¿Qué tengo que agregarle? Tengo que agregarle lo siguiente. Self.getResponse va a ser igual a getResponse, de esta forma. Una vez que yo he hecho esto, ya tengo esta información de aquí, se reinició el servidor. Y ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente, vamos a mover esto para acá, vuelvo a recargar. Y en este caso me sigue saliendo el mismo error. Entonces, ¿por qué es que sucede esto de aquí? Fíjense que si yo muevo el print, lo paso por acá. Y yo recargo aquí, va a seguir saliendo el mismo error y aquí sigue todo igual. Pero si se dan cuenta, siempre me sigue saliendo, en este caso, el error como tal. Hasta aquí no hay ningún problema y yo lo que hice fue mover el print getResponse debajo de ese. Pero ¿qué pasa si yo guardo, por ejemplo, el archivo? Se reinicia y me sigue apareciendo esto de aquí porque está imprimiendo el getResponse. Para que funcione, algo muy sencillo que tenemos que hacer es lo siguiente. Init se va a llamar una sola vez, nada más, porque es la primera vez que se inicia la clase. Tenemos que llamar a un método que se va a llamar call. Este método sí es el que ya empieza la ejecución como tal y recibe el self y el request, es decir, la petición como tal. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Voy a decir response va a ser igual a self.getResponse, obténme la respuesta y le paso el request.
Y al final voy a retornar el response. Lo único que he hecho es definir esto, es decir, la petición que te llegue, captúrala en esta que está definido básicamente. Es un getResponse, un método. Le digo, ¿sabes qué? En getResponse coloca el request, la petición que te acaban de enviar. Esa guárdala en esta variable y retórnala. Ahora como ven, ya no me aparece lo que me aparecía antes. Y ahora sí, yo recargo. Ya carga sin ningún problema y aquí también. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Aquí en el code voy a decirle, imprímeme el request. Así de sencillo. Y miren lo que va a pasar. Yo recargo y aquí en mi servidor tengo lo siguiente. WSGI request. WSGI request. Esta es la ruta que se ejecuta y esta es la ruta que se ejecuta para cargar el logo que no lo está encontrando. Pero esas son las dos cosas que se acaban de ejecutar. El login, que por eso es que aquí ves que hace una petición de get a login. Y luego al logo, que también hace al logo, que no lo encuentra. Así de sencillo. Y como te habrás dado cuenta, se pinta este y luego se pinta este y luego se pinta el mensaje y luego se pinta la petición. ¿Qué pasa si yo en el settings lo que hago, cambio mi middleware y lo coloco al final? Voy a recargar, no hay ningún problema y vuelvo a recargar. Como ves, sigue apareciendo de la misma forma. Esto de aquí, luego viene el accounts login, el request, no phone y todo sigue sin ningún problema. Esto no significa que en ningún momento nuestro middleware deba estar ubicado en cualquier lugar. Hay middleware que tienen que estar ubicados en cierta etapa porque recordemos que aquí Django ejecuta una serie de protecciones. Por eso es muy común que cuando utilices alguna librería externa y esta librería incluya middleware, te diga que le ubiques lo más arriba posible entre los middlewares o lo ubiques al final, etcétera, porque depende de si la librería utiliza alguno de los parámetros que estos middleware generan o agregan a la petición. En nuestro caso no vamos a necesitar ninguno, simplemente lo voy a colocar como tal. Entonces, hasta ahí vamos interactuando de manera correcta con el middleware. Aquí, como ven, estoy que pongo el request. Pero, ¿qué pasa si no quiero el request? Quiero el response. Muy bien. Print response. Recarga el servidor y ahora yo voy a recargar aquí. Y como ven, la respuesta de Django es un HTTP response no found. Este es para la imagen y esta de aquí es para el template response de login. La primera es, como siempre, la petición que está abajo, el login, toda la interfaz. Y la siguiente respuesta, que es no found, es para el logo que no lo está encontrando, que hace referencia a esta petición. Estamos entendiendo el proceso que explicamos antes de cómo viajan las peticiones a través de Django. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que entender que estamos en Django 2 y en Django 3 utilizándolo. Aquí lo que tenemos que hacer para poder utilizar en este caso la información, por ejemplo, yo puedo decirle print y voy a decirle aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo request.meta? Vamos a recargar y miren lo que me está imprimiendo. Una serie de parámetros que son bastantes, como ven, uno por cada petición que se ha hecho. En cada petición se está ejecutando el middleware. Por lo tanto, cada petición está llamando a la función call, no a init. Init se llama una sola vez. En cada petición se llama a call. Listo, aquí lo tenemos. Esto es todo lo que está en el request.meta. Archivos extra, o bueno, de información extra que va en la petición. De aquí, ¿qué cosas nos pueden interesar? Aquí tenemos el puerto desde el cual está siendo llamado, que es el puerto 8000. El host. Aquí también tenemos el tipo de contenido, la remote address o la IP remota. Tenemos también el método al que está llamando, la ruta que está llamando. Por aquí tenemos el host que se está llamando. Tenemos el HTTP User Agent, que es quien lo está haciendo, qué sistema operativo, etc. Y por aquí tenemos el HTTP Referrer, es decir, a qué URL está haciendo referencia, incluida tanto el puerto como la IP. Aquí está construido todo.
porque en HTTP, donde estamos, en HTTP host, tenemos simplemente la IP con el servidor. Aquí tenemos la IP, pero la que está fuera del dominio, ya la IP como tal real. Y en path info tenemos lo que le agrega como tal a la IP. Esto lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que tenemos aquí que está enviando. Algo que normalmente no vemos, pero que está ahí. ¿Qué pasa si yo imprimo el request.user? Aquí no hay un usuario. ¿Qué es lo que toma Django como un usuario aquí cuando no hay? Recargo y aquí sale que el user no existe. El WSGI request no tiene un atributo llamado user. ¿Por qué no tiene un atributo llamado user? Porque aquí todavía no existe. Aquí lo único que se ha hecho es enviarle información y aquí Django no, la petición no hay ningún usuario. Ni siquiera ahora si no está en la petición que se envía, porque como no hay nada que se esté enviando, simplemente la petición del navegador para decirle recárgame o muéstrame algo. ¿Qué pasa si yo pongo print response.user? Y aquí van a ver que cuando yo recargue me va a salir igual un error porque lo que está haciendo en la respuesta es pintar un template en la que no existe un usuario. Entonces, hasta aquí tenemos un ejemplo en este caso y un trabajo de el middleware de cómo está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a definir algo que se va a llamar, por ejemplo, process request. Va a recibir self y el request. Y vamos a decirle que me imprima el request. Así de sencillo. Si yo ejecuto esto y voy a decirle aquí en este caso que ya no me imprima esto de aquí para que no me salga error, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver, ya se reinició el servidor y vamos a ver, recargamos. Como ven, no me aparece nada. ¿Por qué no me aparece nada? Lo que pasa es que hubo un cambio. Cuando existe process request, sí existe, pero process request ahora se maneja de forma interna. Todo está agrupado en lo siguiente. Dev process view. Process request y process response lo podemos ver de una forma más directa cuando utilizamos la versión de Django 1.10. Actualmente utilizamos el process view, donde sí podemos interactuar y ya está ejecutándose todo. Tanto la petición como antes y después. Entonces, process view recoge el self, recoge el request, recoge el view func, es decir, la vista o la función que se va a llamar, los argumentos que recibe esa función y recibe también los view keywords. Todo esto es lo que recibe. Ahora, aquí tenemos esta información que es la que vamos a recibir y este es lo que vimos en el gráfico, si se acuerdan. Dentro de Process View es que tenemos todo lo demás, de Process Request, Process Response y se está manejando. Estos parámetros de aquí son los que mencionamos. Recuerda que cuando mencioné Process View, dijimos que Process View ya era la información que se iba a procesar con una función específica que Django había definido que se iba a ejecutar. Pero Process View iba antes de que se ejecute, interactuaba porque Django ya reconoció a quién va, qué función va a llamar, pero aún no la llama, aún no la ejecuta. Antes de eso, se llama a Process View, que está mal escrito porque aquí es así. Entonces, si colocamos esto, vemos que aquí no hay ningún problema y si recargamos también. Cómo funciona Process View, etcétera, lo vamos a ver en el siguiente video para no marearlos con tanto, pero aquí con Process View vamos a ver hacer un poco de cosas más interesantes.